crecía en gracia, así mi corazón hoy crece en él. Su amor me hace crecer cada día, en gracia y en edad para el Señor. Sí creceré por el poder de Dios, y cada día yo mejor seré. Sí creceré en sabiduría, en gracia y en amor para Jesús. Los días pasan ya y voy creciendo, honrando la palabra del Señor. Compartiré su amor y sus promesas, a otros hablaré de su amor. Sí creceré por el poder de Dios, y cada día yo mejor seré. Sí creceré en sabiduría, en gracia y en amor para Jesús. En gracia y en amor para Jesús. En gracia y en amor para Jesús. Muy bienvenidos a esta lección número 3 del curso Crecer en Cristo. Gracias por acompañarnos, en especial a aquellos que son recién bautizados, aquellos que están iniciando su caminar con Jesús. Nuestra lección de hoy se titula Mi familia en la fe. Vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. Muy bien, este texto nos está hablando de algunos aspectos importantes en la vida cristiana. Uno de esos aspectos es el aspecto relacional. Porque dice todos los días en el templo y en las casas la iglesia se relacionaba. Debemos entender que el cristianismo es una religión de relaciones. Nos relacionamos con Dios, aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos y también a relacionarnos con las demás personas. Nuestra forma de relacionarnos debe cambiar al seguir a Cristo Jesús. Por otro lado, también este texto habla de la adoración, pues habla de que los cristianos adoraban en el templo y en las casas, estableciendo algunos tipos de cultos que deben ser tomados en cuenta, donde se habla de dos tipos de cultos básicos que deben ser desarrollados dentro de lo que es el cristianismo: el culto en las casas y el culto en los templos. Y el asistir a estos cultos nos ayuda a relacionarnos con los demás miembros de la iglesia. Por esa razón, en esta lección se va a enfocar lo que se conoce como grupos pequeños y también los cultos en los templos. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es un grupo pequeño? Vean lo que dice Marcos 3:14. Designó entonces a 12. Vean, designó, estableció a 12. Aquí se forma el primer grupo pequeño cristiano. A través de esos 12, cada discípulo ganaba a los suyos, y esos a su vez ganaban a otros, y esos a su vez a otros. Y así la red de cristianismo iba creciendo. Por eso el cristianismo llegó a impactar al mundo conocido en el primero y segundo siglo de la era cristiana por medio de lo que se conoce como grupos pequeños que adoraban en las casas. Entonces, ¿qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño es un grupo entre 6 a 15 personas que se reúnen deliberada y semanalmente en un horario fijo y con el propósito común de desarrollar relaciones, satisfacer necesidades, crecer espiritualmente y trazar planes evangelísticos
para llegar a ser y a ser discípulos de Cristo Jesús. Nota este concepto interesante de lo que es un grupo pequeño. Primero establece la medida entre 6 a 15 personas, que es el radio que uno tiene de influencia directa, ¿no? 6 podría ser el mínimo, aunque hay algunos otros manuales de grupos pequeños que dicen que incluso un grupo pequeño puede iniciar hasta con 3 personas. Iniciar, recuerden que no se queda ahí, debe ir creciendo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando por lo menos de 6 a un máximo de 15, porque después de 15 personas, el líder ya no logra influir bien a esas otras personas. Cuando ya el grupo pequeño tiene 20 o 30 personas, ya cuesta más influenciarlas, moverlas. Y si el grupo pequeño crece de 15 a 30, pues debiera sacarse otro grupo pequeño enfocado en la misión. El grupo pequeño tiene su reunión semanal en un día y una hora fijo donde se reúnen para traer amigos y estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el grupo pequeño? Pues desarrolla relaciones. Recuerden que aquí estamos hablando de mi familia en la fe. La persona que se bautiza ahora es injertada al cuerpo de Cristo, ahora pertenece a una nueva familia donde tiene hermanos, hermanas espirituales, padres, madres espirituales. Y también el grupo pequeño se reúne para satisfacer necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y ayudándose mutuamente crecen en lo espiritual, pero sobre todo trazan planes evangelísticos para hacer a otros discípulos de Cristo. Muy bien, ¿es bíblico el método de reunirse en grupos pequeños y en las casas? Claro que sí. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hechos 5:42 dice, y todos los días. Note que en el concepto anterior hablábamos de una reunión semanal, pero los cristianos del primer siglo, dice el texto, que se reunían todos los días en el templo y en las casas. Incesantemente enseñaban y predicaban a Jesús. La iglesia cristiana desde el primer siglo y la Edad Media sobrevivió a la persecución romana y papal reuniéndose en grupos pequeños y en los hogares. Todo esto con el fin de seguir predicando el Evangelio. Jesús confirmó el uso de los grupos pequeños. Vea lo que dice Marcos capítulo 2 verso 1. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. O sea, Jesús predicaba mayormente en las casas, visitaba a la gente en sus casas. Las casas eran los centros de operaciones del cristianismo en los primeros 3 siglos, ¿verdad? Él mismo llamó a 12 y mandó a que cada uno de los 12 ganara a otros 12. Por eso en el aposento alto ya no habían 12, sino que habían unos 120 discípulos. Eso quiere decir que cada discípulo ganó un promedio de 10 personas. Noten cómo fue creciendo la red de discípulos. ¿Para qué asistían los primeros cristianos a un grupo pequeño? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten qué hacían en las casas: perseverar en la doctrina, perseverar en la fe, ayudarse unos a otros, compartían la comida, oraban unos por otros. Eso los ayudaba a mantenerse relacionados entre ellos y relacionados con Dios, porque como dijimos, el cristianismo es una religión de relaciones.
Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vale la pena recalcar que cuando el libro de Hechos menciona el templo, no se refiere a iglesias cristianas, no existían las iglesias cristianas. Las primeras iglesias cristianas eh, se registran después del siglo III, ¿verdad? Que se legalizó el cristianismo. Antes no habían iglesias cristianas. Se reunían en los hogares y en algunos lugares tenían que hacerlo más secretamente. Aquí se refiere al templo de Jerusalén, porque los judíos estaban acostumbrados a ir al templo. Pero en el templo estaba prohibido que se practicara el culto cristiano. Por eso ellos iban al templo, los apóstoles iban al templo a predicar de Jesús, a predicar el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento, y a aquellos que se interesaban en el mensaje los traían a las casas, ¿verdad? Para poder reforzar lo que les estaban enseñando. Ahora, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí viene un concepto muy importante. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Nota que dice el Señor añadía a la iglesia, a la familia de la fe, a aquellos que perseveraban en la doctrina, que perseveraban unánimes, que se ayudaban unos a otros. A eso es que la Biblia llama la iglesia, porque se relacionaban entre ellos. A ese grupo era que el Señor mandaba a otros. Cuando hay buenas relaciones, el Señor va a mandar a la gente que está clamando por Él, que necesita de Él, a ese grupo. Así que procuremos que en nuestras congregaciones hayan buenas relaciones entre los hermanos. Siguiente pregunta. ¿Qué dice Elena de White sobre este tema de las reuniones en grupos pequeños? Vea lo que ella dice en el libro de El Evangelismo, página 90. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícese en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también. Nota esta cita muy interesante donde ella habla de que formar grupos pequeños, organizarse en grupos pequeños, es un plan que viene de Dios. Y dice que en iglesias grandes debieran organizarse en grupos pequeños para poder movilizar la iglesia a la acción, para que los creyentes puedan trabajar por los que ya están dentro, pero también por aquellos que todavía están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿debemos asistir a los cultos regulares de la iglesia? Nota, ya hablamos de los cultos en las casas. Es importante asistir a los cultos en las casas. Es importante asistir al grupo pequeño, formar parte de uno. Pero también es importante asistir a los cultos regulares de la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recuerden que la iglesia no me salva, pero me ayuda a mantenerme salvo. Cristo me hace salvo. Entonces ahora Cristo me dice, mantente salvo. Entonces yo tengo que realizar varias prácticas que me ayudan a mantenerme salvo, como lo que es orar, leer la Biblia, testificar y asistir a los cultos de la iglesia. Hablando de los cultos de la iglesia,
Hay cultos regulares que son semanales, por decirlo así. Están los cultos de domingo o lunes en algunos casos. Los cultos de miércoles, que son cultos de oración. Hay cultos de recepción de sábado, lo que es escuela sabática, culto divino y sociedad de jóvenes. También están los cultos de intercambio de iglesia y las reuniones de grupo pequeño. Estos son cultos regulares que son más frecuentes, que se realizan con mayor frecuencia. Después están los servicios que son especiales, lo que es funerales, 15 años, bodas, renovación de votos, cultos de agradecimiento, Santa Cena, dedicación de templo, aniversario de iglesia. Cuando se va a construir una nueva iglesia, se celebra la puesta de la primera piedra, la organización de iglesias, campañas evangelísticas, cultos de fin de año, semanas de oración. Son servicios especiales que no tienen tanta frecuencia como los otros. Y de ahí están las convocatorias. En el caso de las convocatorias, están lo que son las convocatorias locales, las distritales, las de zona, donde normalmente los miembros asisten a ser inspirados, motivados, equipados y capacitados. La recomendación que se da es que el culto domingo sea más evangelístico, el culto de miércoles dedicado a la oración y la intercesión. Y en el caso de los cultos de sábado, la prédica principal del sábado, debería enfocarse en el primer sábado de cada mes, en la misión, en el segundo sábado, un tema doctrinal o profético, el tercer sábado, un tema de fidelidad, y el cuarto o quinto sábado dedicarlo a hablar de alguna necesidad local de la iglesia. Muy bien, ¿qué dice Elena de White sobre nuestro deber como cristianos de asistir a los cultos regulares de la iglesia? En el libro Ministerio de las Publicaciones, página 99, dice: deberán asistir a la hora de la oración, a los cultos de oración y estar listos y deseosos de prestar servicio a Dios. Nota, eso lo hace un cristiano que está saludable, que reconoce su necesidad de Dios y su necesidad de adorar a Dios, asistir a los cultos semanales. Por esa razón, en esta lección te animamos, querido hermano. El llamado es a leer el capítulo 3 del libro Camino a Cristo y a proponerte asistir a los cultos regulares de la iglesia, a pertenecer a un grupo pequeño y sobre todo a llevar a un amigo a esos cultos. Vamos a orar. Querido Jesús, oramos por nuestros hermanos recién bautizados, Señor, que ahora son injertados en la familia de la fe, recibidos como nuevos miembros, como nuevos hermanos y hermanas en la fe. Bendice a cada uno de ellos que puedan, Señor Jesús, asistir a los cultos de la iglesia, que acepten el llamado a formar parte de un grupo pequeño, Señor, con el objetivo de adorarte y de ganar a otros para el reino de los cielos. Oramos por los cultos de la iglesia, por aquellos que lo dirigen, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga.